Hola a todos, aquí Fabián reportando desde la señal Amatista, hoy con una invitada muy interesante para el programa, Sara Sarmiento, bioingeniera. Hola Sarita, ¿cómo estás? Hola Fabi, muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Oye, no, gracias a ti por querer venir al programa, por querer venir a la conversación, a la construcción del conocimiento y hablando sobre la bioingeniería, lo que es la bioingeniería acá en Colombia, que nos puedas compartir, bueno, un poco de tu conocimiento, de tu aproximación para que conozcamos más y bueno, es un honor que estés acá, muchas gracias por tomarte el tiempo. Qué chévere compartir estos espacios. No, sí, Fabi, muy chévere, de verdad, muchas gracias por tenerme acá y nada, en serio, feliz de poder compartir y poder Qué charlar un bien, rato. exacto, qué chévere. Oye, no, cuéntanos para iniciar un poco de ti. Mm, ¿Cómo llegas a esto de la bioingeniería? Sí, como... Sí. No, pues a ver, primero, bueno, sí, soy bioingeniera, soy egresada del Bosque. No sé, como que llegué a la carrera, pues yo quería hacer muchas cosas, ¿sabes? O sea, yo pensé desde arquitectura hasta medicina, de todo. Y pues como que buscando y viendo encontré bioingeniería en el Bosque. Y yo de hecho al inicio pensaba como, bueno, eso está como muy relacionado a lo biomédico. Y pues Sí, completamente desde que entré fue como que me abrieron los ojos de una, como realmente la bioingeniería es como tomar esas bases de la biología, por así decirlo, o sea, de la misma vida, y cómo se interrelacionan con la ingeniería, como desde la ingeniería se puede como contribuir a que el ambiente pues como que esté sano, pero también como del ambiente aprendemos para esos mismos procesos. Entonces, pues siento que eso es como la ingeniería es la unión como de esos dos mundos que han tendido a estar muy separados, y pues realmente la ingeniería está como no sé, en todo. Y nada, estudiándola, como que me empecé a enamorar mucho más del tema del cuidado del ambiente y de la parte como agrícola. Y ahorita estoy terminando pues mi máster en cambio climático también, obviamente pues ese todo un tema que me tiene bastante como apasionada también ahí, como súper metida en eso. necesariamente se estudia es en la relación con el medio ambiente, o sea, no hay una relación, digamos, de esa tecnología hacia el individuo. Digamos que la ingeniería tiene como ramas. Ok, Eh, Hay una que es como muy ligada a la parte médica, ¿sí? Entonces como que exacto, está todo entiendo. este tema de rehabilitación, de Prótesis, diagnóstico, ok, sí. eh, sí, esa parte. Está también la parte como, pues, todo como a grandes rasgos, ¿no? Como la parte, no sé, ambiental, relacionada mucho, por ejemplo, a lo que es el tratamiento de aguas residuales, o relacionada como a proyectos pues, que incidan teniendo en cuenta el ambiente, ¿no? Que básicamente, pues, es en lo que estamos como todos inmersos. Y otra parte, por ejemplo, agrícola. Entonces, nada, como, no sé, cómo diseñar bajo los principios de la agroecología, pero entonces, aparte de eso, también, ¿qué tal si ponemos unos sensores que nos ayuden a medir como las condiciones del cultivo? Entonces, es como encontrar esos puntos como de balance. Entonces, sí, la ingeniería tiene como, la verdad, varias ramas, son como varias ramitas, porque pues es bastante lo que abarca, que también fue como un punto, como siento yo un poco en contra. Por ejemplo, en la universidad son solo 9 semestres. Yo ya como, o sea, esto es para que tuviera 12 semestres, bueno, no sé, tuviera como un poco más de tiempo y profundidad, porque es muchísimo, ¿sabes? Y realmente como que todo el tiempo vuela con el conocimiento, entonces todo se, todo se pone un poco revuelto. ¿Y por qué entonces te vas tú por la parte medioambiental? ¿Cómo tomas esa ¿Sabes decisión? qué? Sí, No, súper loco porque antes yo de hecho, como te decía, yo quise ser hasta médica, ¿sabes? No, por que eso. cirujana, no sé qué, pero empecé a conocer realmente lo que te decía, o sea, desde que yo entré como que realmente fue un abrir los ojos y abrir completamente el panorama desde el conocimiento, ¿no? Y,
y no sé, empecé como a sentir más afinidad, ¿sabes? Como a sentir bastante afinidad en estar en lo natural, como yo siempre he sido como muy curiosa y a veces hasta como que me gusta fijarme en muchas cositas pequeñas, ¿sabes? Como a veces hasta acá en la misma ciudad hay un montón de plantitas por ahí entre el cemento, no sé, como ese tipo de cosas, desde lo pequeño, ¿sabes? Como realmente empezar a sentir como realmente la vida es más allá de lo que la humanidad la estamos como encaminando y qué bonito poder aprender, ¿no? Primero entenderla y qué bonito también poder actuar como para ayudarla a que se conserve y a que esté bien. ¿Cómo es el papel de un bioingeniero acá en Colombia? Es decir, ¿qué tanto puede desarrollarse? ¿Qué tan fácil es? Porque pues sabemos que hay intereses que no les conviene este tipo de aproximaciones, digámoslo así. Sí, no, pues realmente pues yo te hablaría como desde como mi experiencia de vida, ¿no? Hay, Sí, claro, seguramente es de la cada gracia. cual ha sido como diferente. Para mí, de hecho, fue como bastante difícil, ¿sabes? Como después de salir, bueno, no, antes de salir fue como hay que hacer las prácticas y eran como solamente con 2 meses largos, como ya, esas son las prácticas. Digamos, yo las hice en un centro de investigación en agricultura y biotecnología y eran solo 2 meses y yo dije como no, pues si me puedo quedar más tiempo me quedo más y logré como solo hacer 4 meses y eso lo cuento en el sentido porque uno se gradúa y la experiencia que tiene es nula, ¿sabes? Y al menos como que esa carta de entrada es, oiga, hice mis prácticas acá y tanto tiempo y no sé qué. Y siempre es el tope son 6 meses y a nosotros nos exigían como mucho menos. Entonces, desde ahí siento que es como, se alinea como seguramente a la situación de muchos y es que uno sale de la universidad como con muchas herramientas, como por así decirlo, intelectuales, pero realmente es muy difícil tú posicionarte como a nivel profesional, ¿sabes? Como ahí es cuando empiezas como a ver que involucra mucho hasta, no sé, el tener contactos, o sea, ese tipo de cosas y eso duele mucho, ¿sabes? Como es como, parce, a mí me gusta mucho esto, estudié esto porque realmente quiero poder aportar, quiero hacer algo pero sencillamente me frena algo como es la experiencia, pero entonces desde atrás, como de pronto también me ayuda, por ejemplo, la universidad a tener como ese tipo de acercamientos. Entonces, pues partiendo de eso y hablando en el plano general, siento que Sí, aún es muy como muy, pues no sé si nueva, pero como que la ingeniería está en todo, pero aún es difícil como reconocerla a nivel sí, social, es ¿sabes? verdad. Pues yo no lo tenía Como ni tan claro, honestamente. Sí, no, y es como, es algo que está, entonces pues partiendo de ahí, si socialmente como que no es tan Reconocida. exacto, pues para de un plano profesional, pues es un poco más difícil. Digamos, a mí para buscar trabajos me tocaba es buscar por las ramas, o sea, si tú pones como trabajo para bioingeniero, como No no hay. sale, ¿sabes? O sea, o salen, pero como súper esporádicos y bueno, Por... entonces toca buscar como por los lados, como no sé, asistente de investigación, Claro, porque esa era proyecto, otra no pregunta sé que qué. tenía, Ujú. como, ¿cómo es ser bioingeniero en pandemia? Mira que realmente Fabio a mí como que, yo no sé, es que no sabría cómo decirte, porque siento que esta pandemia también ya está como, desde la carrera, hablemos así, que pues a la larga se vuelve como parte de uno, pienso yo, ¿no? Como, no sé cómo expresarlo, pero como que la ingeniería ya está inmersa en muchas cosas y seguramente eso es lo que pues no me gusta tanto como sustantivizar, como usar el bioingeniería, es por esto, Ok. pero sí se me ha abierto como mucho el panorama de entender y en esta pandemia pues súper complicado aún más, o sea, si antes no se podía conseguir trabajo, es como, pues la pandemia obviamente complicó todo muchísimo. A mí en lo personal, a pesar de que fue difícil, como en el lugar donde hice las prácticas, pues precisamente me llamaron y, y como que me empecé a vincular de a pocos hasta que este año como que sí me vinculé con ellos. Entonces el año pasado obviamente ser bioingeniero en pandemia, si fuera de pandemia es complicado, obviamente en pandemia pues en lo personal hablo, se complicó muchísimo más, obviamente. Siento Claro. que como en todo, pues muchas cosas. Sí, sí, sí. Oye, ¿y me podrías contar un poco más?
de eso del Centro de Agricultura y Biotecnología, o sea, sí. Ese, ese centro es súper chévere, es un centro de investigación que queda en Risaralda, en Dos Quebradas, y allá yo me vinculé y fui a ayudar como a un proyecto muy bonito, de hecho, que planteó el profesor allá, que eran como unos huertos urbanos, pero como tecnificados y automáticos, ¿sí? Entonces, como él lo pensó como un proyecto muy social cuando nació y era como poder en las casas de interés social que entrega el gobierno, entregarles con este dispositivo, que es como, imagínate tú, un pequeño invernadero como cubierto. Las plantas están como, son un cultivo hidropónico y tiene sensorcitos, entonces tiene un sensor en la tierra, tiene un sensor en el ambiente como tal, o sea, lo que está como cercano a la planta. Y no sé, por ejemplo, si se eleva mucho la temperatura, entonces activa un brazo y lo abre. Bueno, o sea, es como algo que une bastante como esa parte agrícola y científica y también social. Y siento que eso es como un ejemplo muy claro de lo que es allá ese centro, porque lo que decía, él lo pensó como para que se entregue con las casas, las personas pues solamente tienen que aprender obviamente del cultivo, sembrar la semilla, sembrar la plántula, pero luego el proceso es como muy automático, como también que fomenta el aprendizaje, por así decirlo. Y él se lo soñaba así, como que listo, ellos lo tienen, sencillamente, como obviamente es un cultivo controlado de cierta manera, va a estar más rápido, ¿no? Entonces los ciclos de cosecha son más cercanos y él se lo imaginaba como, no, bueno, viene el carro distribuidor, les recoge, les paga por su cosecha, entonces como un punto donde converge todo, puede decirse. Entonces, este centro de investigación se basa en eso, como en desarrollar ecotecnologías, como lo llaman allá, ecotecnologías, desarrollar como varios proyectos que también van muy alineados, de hecho, a la bioingeniería, o bueno, al menos a la parte de la bioingeniería que a mí me llama bastante. Entonces es un centro de investigación, básicamente todos están como investigando, haciendo proyectos, escribiendo artículos, eh, pues como también es como una universidad pública, pues también son como varias cosas que siempre están como sucediendo, pero es muy interesante, la verdad. Han hecho varias cosas bastante interesantes, como de una investigación como muy abierta y muy participativa, ¿sabes? Como que también es muy con la comunidad, como que necesitan, bueno, que podemos gestionar desde acá para poder ayudarles en esa De solución. abajo hacia Entonces, arriba. como más que de abajo, yo siento que es como de lado a lado, ¿sabes? Como hablar con la comunidad, como estar ahí, conocer sus Sí, digo, necesidades. a eso me refiero, como de ahí hacia arriba y no como una solución que viene a alguien de afuera que creen que es la Exacto, solución, pero en verdad exacto. pueden No, y incluso eso pasa meter mucho. muchos recursos, exacto, que ve uno que Ujú. gastan un montón de plata y al final no la usan porque, o sea, ni siquiera saben cómo usarla o no Sí, es quieren. eso. Y ese es el problema, ¿sabes? Como que yo también a veces choco mucho con las ingenierías y con todo ese tema, bueno, con muchas carreras, como por eso, ¿sabes? Como se concentran en sacar soluciones, se concentran en sacar ideas, proyectos, pero es como en que los basaste, ¿sí? O sea, porque no me acuerdo exactamente cómo fue el caso, pero en la universidad una vez nos dijeron como, no sé, había una chica que había perdido los dos brazos. No sé, seguramente el cuento no era así, pero mejor dicho, así como es como lo recreo en mi mente para entender la Como idea. para entender, exacto, para efectos de Y entendimiento. exacto, entonces le decían al ingeniero como no, ¿cómo le vas a mejorar la calidad de vida a esta persona? Entonces, no sé, los dos diseñándose que unos brazos automatizados para que pueda agarrar y pueda hacer todo. Otros como pudieron proponer, no sé, como un gancho para que ella pudiera, o sea, no sé, como se empezaron a inventar como bastantes soluciones ligadas a desarrollar cosas. Y a la larga la nena lo que quería era como un tocador que estuviera más alto para que ella misma pudiera acercarse más fácil, por ejemplo, al maquillaje que ella ya se aprendió a aplicar sola. Es un Claro, ejemplo como, no sé si me enredé un poco explicándolo, pero básicamente es como a veces a uno le dan una idea y uno se desborda pensando, pero es como realmente qué necesita. Lo primero exacto, es hablar con esa persona, claro. comuníquese con ella, sepa Con la cómo. comunidad. Exacto, porque uno asume, entonces, porque no sé, tiene cierta condición, uno asume que eso es lo que le va a mejorar la calidad de vida y seguramente su calidad de vida mejore con algo completamente diferente.
Entonces es como ser bastante como empático en ese sentido también y hasta pienso yo que bastante lógico, porque pues uno para qué se va a poner a desarrollar cosas que Claro. realmente Lo no que pasa es servimos, que, ¿no? por ejemplo, yo he observado que a nivel político, claramente lo que les interesa es estandarizar cierto tipo de medidas que creen que van a funcionar para todos porque por términos de presupuesto, intereses, poderes, pues conviene que sea así. Entonces casi que obliga a los que están ejerciendo tener que estandarizar, porque son las medidas que se están como ya mandando desde las lógicas de poder. Sí, claro, y que ahí, digamos, también ese es un ejemplo de querer proponer y mostrar sin tener nada en cuenta, como, no sé, algo que se ha hablado mucho, este proyecto de Hidroituango, es como toda la cantidad de problemas ambientales y sociales que ha ocasionado y siguen intentando y es como realmente se necesitaba, o sea, como claro, va a dar energía, pero ¿por qué no pensar otras maneras de obtener esa energía y no tener que causar como ese impacto ambiental tan destructivo que está haciendo? Precisamente por eso, porque dicen como no, se necesita más energía, vamos a montar una hidroeléctrica porque es considerada, entre comillas, como una energía limpia, y lo es, pero pues también causa un impacto de otra manera, no por el hecho, por ejemplo, de que no genere ciertos gases, cierta contaminación, entonces está bien, y es como no, también para Claro. hacerla tienen que frenar un río y pues mírate para atrás todo lo que va a pasar si tú cortas una corriente de un río que va kilómetros y kilómetros andando. Entonces, siento que sí se alinea mucho eso que dices como pues en lo político en ese sentido, como de es querer proponer como por ganar, no sé, yo no sé, una satisfacción personal, no, no tengo ni idea qué busque cada uno, pero sí, siento que Pues en esas lógicas de poder, dinero, más total. poder. Sí, más poder, más dinero, pero digamos que volviéndolo, aterrizándolo a lo que hablábamos profesional, es como, ahí no, no es tan de dinero y poder, sino, Porque es que a mí a no veces sé, me como un pasa que, reconocimiento, no sé. yo o sea, veo ese tipo de sucesos, pienso como qué clase de personas están tomando estas decisiones, o sea, ¿dónde están los bioingenieros? Pues, o sea, sí, como que son preguntas que le surgen a uno como espontáneamente desde el desconocimiento, como, bueno, ¿qué está pasando? O sea, porque este tipo de decisiones No. así, o sea, Sí, no, eso es súper frustrante. Mira que de hecho, bueno, no sé si tú has escuchado, pues, lo que es el desarrollo sostenible, que eso es ahorita cuéntanos un poco. como, como esa, pues básicamente el desarrollo sostenible es como mantener esta generación sin perjudicar a las generaciones que vienen, ¿sí? Y este desarrollo sostenible involucra todo, involucra lo social, lo ambiental, lo económico. Y es como eso, como ese cambio necesario que todos necesitamos hacer, ¿sabes? Como aprender a vivir esta vida sin estar gastando más de lo que debemos, sin Incluso estar pensando que si la usando especie más. humana quiere continuar, pues tiene que hacerlo necesariamente, o sea, no, Exacto, es lógico, o sea, si uno lo piensa es y es lógico, lógico, es como exacto. tú, ¿por qué vas a dañar el lugar en donde vives, ¿sabes? Es como si yo acá cogiera mi cuarto y me pongo a romper todo y es como, ¿cómo pretendo después vivir bien ahí? ¿Sí? Claro. Eso es lo que está pasando, estamos consumiendo un montón. Y digamos, a lo que iba hoy es eso, como hoy había como una reunión de varias universidades y en un congreso muy bonito que era como ¿De de qué Vive era? la ciudad sostenible, entonces hablando todo de cómo las diferentes universidades están contribuyendo a esa sostenibilidad en las ciudades. Y bueno, había un, un profesor, un director de los Andes, que él creó un centro súper importante que es el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, porque pues de este desarrollo sostenible que estamos hablando, como que en 2015 dijeron en el Acuerdo de París, como no, mire, tenemos que movernos todos alrededor de estos 17 objetivos para poder lograr una meta 2030 de básicamente no terminar de complicar las cosas. Como Una esto es meta súper loco, global, pero sí es ¿sí? como intentar, exacto, a nivel global, un montón de países lo firmaron. La idea es intentar reducir las emisiones, o sea, mantener
como reducir las emisiones e intentar mantener una temperatura que no se incremente más de 1,5 grados, porque o sea, realmente los escenarios son como bastante catastróficos porque es la Tierra, así es como se está acabando, literalmente la estamos acabando, Sí. malísimo, Aunque yo hay un veo, día, respecto a dime, eso que dices, veo que nos estamos acabando a nosotros, porque la Tierra ya ha estado congelada toda, ya ha estado prendida en fuego toda, o sea, la Tierra solo va a sí. seguir siendo al final los que nos estamos, pues, Claro, o sea, sí, sí, entiendo mucho ese punto, pero también lo estamos pensando, o sea, sí se piensa muy a una escala de tiempo grande, ¿sabes? Pero es que cuando acabemos con nosotros, tristemente estamos arrastrando otro montón de vida con nosotros, ¿sí? Obviamente a grandes rasgos, el planeta de una u otra manera es súper resiliente y va a volver, ¿sí? O sea, o las sea, solo es, extinciones sí. masivas, Antes no habían, pero antes estaba todo claro, en explosiones, volcanes, inundaciones, o total, no, sea, sí, total, pero solo va a ahorita es estar. como vamos a arrastrar con nosotros, ¿sí me entiendes? Es Claro, como si nos fuéramos solo nosotros, uno dice, ok, pero pues estamos también acabando con un montón de especies de fauna y de flora. claro. Y es súper complicado. Hoy en esa reunión decían eso, como ese director decía como falta gobierno, como faltan recursos, pero por eso es donde está la acción colectiva, como pueda que, no sé, no esté regulado, que tú, no sé, un ejemplo, el cepillo de plástico y el cepillo de bambú. Entonces, no está regulado que tú tengas que usar un cepillo de bambú, por ejemplo. Eh, pero entonces, no por eso tú vas a seguir usando un cepillo de plástico. Creo que escogí el ejemplo como más malo, pero a lo que voy es que si Porque, tú, si tú lo haces por decisión, como que no necesitas que esté el gobierno apoyándote y no necesitas que haya una normativa que te obligue. claro, Entonces, básicamente, así a mí no me tienen que estar diciendo no bote basura en la calle y entonces me tienen que multar y tienen que estar haciéndome propagandas en la televisión. Es como, no, o sea, de manera colectiva, todos podemos hacer una charlita, venga, no botemos basura en la calle. Y seguramente hagamos mucho más. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, son las huertas comunitarias en los barrios. O sea, eso es como un ejemplo de organización entre todos, como, ok, vamos a usar este espacio, vamos a cultivar nuestros alimentos, vamos a poner unas pacas de compostaje, vamos entre todos como a unirnos. Y ese es el punto, como que no se necesita pues un gobierno que esté ahí encima o para que uno mismo tome acción. Y por eso siento que son muy buenos ahorita los espacios de las redes y todo, como para uno poder hacerse como parte de todo, básicamente solo por conocer, ¿sabes? Solamente el entender qué es el cambio climático es como te ayuda a ti a intentar cambiar como tu manera de vivir, ¿sabes? Como que yo no veo esto tanto como una profesión y es lo que intentaba decir como hace un rato, sino básicamente es como, como una manera de vivir, ¿sí? Como intentar realmente que mi estadía en esta tierra así sea fugaz en comparación a los años que tiene, pero al menos intentar que sea como bonita, como estable, como en armonía, como dinámica con la tierra, como, sí, siento ahora que mencionabas que lo de entender qué es el cambio climático, desde tu perspectiva y lo que conoces, ¿qué es el cambio climático? pues mira, tú bien lo decías ahorita, como la Tierra ha tenido sus cambios eh, relacionados al clima bastante grandes y esos cambios son Bastante. naturales de la Tierra, o sea, la Naturales, Tierra ha exacto. ido evolucionando, ella Solo, obviamente como, solo es. sí, o sea, ya empezó siendo como algo completamente diferente a lo que es ahorita. Claro. Y eso empezó pues porque se empezó a formar poco a poco una atmósfera. Entonces, ¿qué pasaba? Esos rayos que entraban a la Tierra ya no solo chocaban y rebotaban, sino que empezaron a quedar un poco atrapados dentro de esa atmósfera. ¿Y eso qué fue haciendo? Pues un efecto invernadero que logró que la vida empezara a darse. Porque sin eso la temperatura sería como de menos 18 grados y la vida no hubiese podido darse. Entonces, como que empieza esta dinámica de que la atmósfera se forma, se puede calentar la Tierra, se puede dar la vida, todo lo que pasa en eso, que pues todas las evoluciones que hay. Y llegamos nosotros como un punto más que todo como alrededor de la revolución industrial y empezamos a generar muchos inventos, a generar un montón de herramientas y tecnologías que nos facilitaron la vida, ¿sí?
pero entonces también no empezamos a medir todo el impacto que le iban a hacer a la Tierra, porque quedamos por sentado de que pues como que no le pasa nada porque no entendemos cómo, aún yo ni siquiera logro entender completamente bien, porque la Tierra es demasiado compleja, o sea, es grande, hermosa y es muy compleja. Y el caso es que llegamos nosotros en esta, alrededor de la revolución industrial y empezamos a producir una cantidad de gases de efecto invernadero por quemar básicamente los combustibles fósiles y los vegetales, que pues los fósiles son como todos los huesitos de los dinosaurios que se volvieron petróleo y los vegetales son como el carbón, o sea, el carbón son fósiles vegetales de muchas plantitas y se volvió carbón. El Uy, caso es que al hacerle combustión, esto empezó a cargar más la atmósfera, ¿no? Y entonces sumémosle que empezamos a deforestar y empezamos a quitar esos capturadores, captores naturales de dióxido de carbono, porque básicamente una planta cuando respira, ella está tomando dióxido de carbono y bota oxígeno. ¿Y qué está haciendo con ese carbono? Básicamente lo hace parte de sí, como parte de su cuerpo. Se va formando con carboncito y carboncito y carboncito. Con carbono. Y cuando tú, por ejemplo, talas un árbol y lo quemas, pues estás volviendo a liberar como todo eso que se tomó años y mucho tiempo, ese arbolito en lograr capturar. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a hacer toda esta combustión, empezamos a deforestar, empezamos a hacer un montón de dinámicas que empezaron a hacer que se acumulara cada vez más estos gases en la atmósfera. ¿Y qué está pasando? Pues es más gruesa, entonces obviamente, pues no más gruesa, como más densa, y lo que está haciendo es que los rayos que entran están quedando acá, entonces obviamente están aumentando la ¿y temperatura. por qué pueden entrar y no Entonces, salir? porque ellos entran, imagínate tú que entra como del sol, salen los rayos solares y son como radiación electromagnética, ¿sí? Ella llega y tú que viene con una longitud de onda, ¿no? Que es como una luz. Imagínate tú que llega como un resorte espichadito, como un resorte, como si imagínate si en la mano estás sosteniendo un resorte y está ahí como apretadito. Así llega, así entra la radiación, así puede entrar, porque es como una onda corta, Ok, ¿sí? que puede Al entrar. rebotar, Claro. ajá, puede entrar, ya le permiten entrar. Al rebotar en la superficie de la Tierra o al rebotar en las nubes, la Cam- onda es como si tu resorte Soltaras. empezara a alargarse un poco Entiendo. y se vuelve una onda larga y ya los gases que están no le permiten esa salida, ¿sí? Como Rebotan los gases, por su ya como que disposición tú física sientes de la onda. y así, podría decirse así. Entonces, ¿qué pasa? Rebota y así es como se queda atrapada. Eso es lo que está pasando. Entonces, ese es el problema y seguimos aumentando como esa capacidad de rebote, llamémoslo así, de reflexión de la luz, de reflexión de las ondas, pues de la radiación y está calentándose todo. Entonces, realmente, a pesar de que han habido como hay cambios bastante fuertes en el clima, como en las sensaciones térmicas, realmente no lo hemos sentido porque ha sido el océano el que básicamente ha absorbido todo eso, ¿sabes? Como que ha sido el océano el que se ha ido calentando. En la Tierra lo sentimos, pero no lo sentimos tanto. Por eso, como entre muchas otras cosas, como que aún no es como un tema tan, o sea, sí ahorita está tomando muchísima voz, pero no tanta acción aún en los gobiernos, bueno, el caso. Porque hay incluso Entonces, gobiernos que dicen que no existe. exacto, o sea, es eso, dicen como, ay, yo no me acuerdo qué persona decía, pero decía como es que el cambio climático no es de decir que existe, no es de creer en él, sino de entenderlo. O sea, es como, es algo que está pasando, como ya empezaron, bueno, pues como que empezaron, esto empezó a pasar, bueno. Y las personas empezaron distintos científicos como a intentar monitorear. Digamos, hubo uno, Keeling, que como en el 50 creo, en una estación en Hawái, él empezó a medir como la cantidad de dióxido de carbono y empezó a hacer sus datos y su gráfica y empezó a ver cómo que variaba, pero, o sea, como que tenía un sube, baja, como un zigzag, pero ese zigzag se iba también como, iba en aumento, ¿sí? Como que iba posicionado como en una pendiente. Y pues después de como un montón de estudios,
Esa fue como es una de las pruebas como más pioneras en lograr decir como, mire que sí hay un cambio climático porque sí hay más concentración de dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono retiene esa radiación, hace como tiene esa característica de calentamiento global, como el metano como de también, los como otros océanos. gases. De hecho, el metano es mucho más, como que tiene esa capacidad mucho más fuerte que el mismo dióxido de El carbono, y metano, por lo eso que el producen las problema del vacas, las ganado. heces de las vacas, la ganadería. Ujú, exacto. Entonces, por eso el problema del ganado, como pues es el metabolismo de las vaquitas, ¿sabes? Pero el problema se suma Pues a la a que básicamente industrialización ya destruyen, eso. ujú, no, y destruyen un montón de terreno para tenerlas, entonces van sumando los impactos, ¿sí? Como que ya no se vuelve solo la vaca que está produciendo metano, sino estás acabando con un montón de especies, de árboles que podrían como contrarrestar ese efecto, ¿sí? Por eso, sí, eso es súper complicado, pero bueno, ahí como explicando todo, eso es el cambio climático, como básicamente ese cambio que ha tenido el clima en largos periodos de tiempo, ¿sí? Y que este es un cambio climático, es mejor decirlo como antrópico, ¿sabes? Como porque ¿Cómo es este así? cambio climático que estamos ocasionando nosotros, como Mm, a muchos les gusta hacer como esa diferenciación. claro. Está aumentando básicamente los gases de efecto invernadero en la atmósfera, se está calentando más y eso está causando pues muchísima como desbalance en el clima, ¿sabes? Porque el clima, su motor es el sol y ese motor es como si estuviera como acelerando un poco más, porque al entrar el sol pues se calienta el aire, entonces se forman como estas corrientes atmosféricas, ese calentarse del océano forma unas corrientes oceánicas. Entonces todo esto es como esos grandes grupos que van formando el clima, ¿no? Y, y está cambiando, o sea, así como vemos que en unos lugares hay sequías, ¿sí? Porque empieza a calentarse más, muchos lugares lo van a sentir como sequías, pero digamos, si se calienta el agua, esa agua se evapora, en algún punto se va a condensar, en algún punto va a llover y en alguna región pues Se va a se va a inundar. inundar. Entonces, esos cambios bruscos y esos cambios marcados son el cambio climático, ¿sabes? Como hay muchos que, pues sí, como decías ahorita, como gobiernos y personas que también lo niegan y es como bajo el parámetro es que nosotros nos creemos tan superiores que podemos cambiar el clima, como tampoco, ¿sí? Y es como, pues no es creerse superiores, pero básicamente sí está pasando, así es por nosotros. Y pues sí, esos desbalances, o sea, el clima es como bastante, yo no sé si tuviste la semana pasada, que hubo una erupción en un volcán, creo que era Isla, en Europa, bueno, No, no vi. Isla Granadina y San Vicente, creo que es, pero no recuerdo muy bien. El caso es que hizo erupción un volcán y esa nube llegó hasta acá. De hecho, él hace como unos ¿Hasta días, acá fueron Colombia? como 4 días, sí, ahí fueron 4 días como que había salido un comunicado que lo mejor era pues intentar no estar tanto en la calle, Uy, de verdad, como yo no vi ese en comunicado. serio. Sí, si algo después te lo comparto para que veas porque salió un mapa de cómo venía esa nube. eh, y es una locura porque entonces hizo erupción allá el volcán, botó obviamente como sus gases, ¿sí? ¿Y qué pasa? Estos gases, este compuesto, dióxido de azufre, si mal mi memoria no estaba, a veces confundo un montón los nombres. Pero entonces llega este dióxido de azufre en forma de gas, ¿no? Y lo atrae como todas estas corrientes atmosféricas, este viento hace que se mueva y empieza a llegar hacia América. ¿Y qué pasa? Cuando empieza a llover, pues se une este compuesto con el compuesto del agua, que está en forma de vapor de agua, y se forma lo que se conoce como, pues, uno de los compuestos que hacen parte de la lluvia ácida. Entonces, por eso decía como el comunicado, ahorita que lo busque, te lo envío para que Por veas favor. como, no, sí, como intentar no mantenerse, o sea, seguramente tampoco el daño es que fuera a pasar algo como no salí y ya me quemé no, o sea, no, pues no, no hasta ese punto, pero bueno, el caso es como para decir que algo que pasa en el otro lado del mundo, el clima, o sea, estamos en una misma tierra, ¿sabes? Como el sistema se está moviendo, en algún momento va a llegar a un punto completamente diferente de donde se originó. Y es como ese ejemplo, de hecho lo voy a buscar para que veas mientras ves. Pero pues sí, el cambio.
cambio climático Está es algo sucediendo, que está es una sucediendo y realidad. es una realidad. O sea, decían como el COVID tiene que ser como esa preparación para actuar, ¿sabes? Ante una crisis. Decían como nadie en el 2019, en diciembre, se imaginaba que en este punto íbamos a estar así, ¿sabes? Como en esta situación. Y asimismo, así hayan modelos y nos digan que muchas zonas costeras van a desaparecer, que muchas islas van a desaparecer, que van a haber también un montón de sequías. Son muchísimas las consecuencias que hay. Eh, esta preparación como el COVID nos sirve para entender eso, o sea, así hayan modelos de que eso va a pasar, no alcanzamos a dimensionar lo que va a hacer, ¿sabes? O sea, el hecho de que yo diga, sí, se van a inundar las zonas costeras, pero ¿qué implica eso? Que un montón de comunidades que viven ahí van a tener que movilizarse, ya hay, por ejemplo, lo que dicen como desplazados, migrantes climáticos, creo que les dicen, Uy, ya hay porque son migrantes, personas ya que está el ya término. por el cambio, ya, o sea, ya está pasando, ¿sabes? Y aún así no logramos dimensionar lo que puede ser. Entonces es por eso como tanta presión para actuar, ¿sabes? Como hubo algo que pasó también el año pasado que fue una campaña en Bogotá para declarar la emergencia climática ya y Ya, lograron ganar y, y eso es como una muestra, es como la primera capital en América Latina, hasta creo donde sé, que la logró declarar, ¿sabes? Pero ¿qué implica eso? O sea, eso implica un cambio de chip en todo, ¿sí? Como, venga, o sea, es reconocer, hay una crisis climática que está pasando por nuestra manera de consumir, por nuestra manera de estar metidos en este sistema productivo y extractivista. Esto está pasando, está generando esto, sí, está cambiando el clima donde estamos viviendo y controlarlo es bastante difícil, pero lo hemos logrado a lo largo de los años incidir en él. Y, y es como lograron declararla acá, es como esa manera para intentar hacer presión, ¿no? Como que también tiene ciertos como numerales para. Y eso pues a nivel Bogotá tampoco se ha sentido tanto eco aún así, ¿sabes? Como que realmente eso que está como entre las personas que están moviéndose en el tema y ya, sí, yo no cuando debería sabía. ser como, venga, movámonos todos, como en serio, ya paremos, como que podemos hacer como ciudad, como comunidad, que puedo hacer en mi casa, en mi barrio, porque básicamente es como lo que hablábamos ahorita, es de lógica también ante la vida, es como yo, Claro, ¿por qué no voy a cuidar el lugar donde vivo? O sea, eh, no, el no aire que tiene respiro. el aire que respiro, o sea, el agua que me voy a tomar, o sea, ¿cómo es posible que si el agua nace de los páramos, quieren montar minería en un páramo? Es como, parce, no, es como no dimensionar, ¿sabes? Y ahí es donde yo creo que realmente esa plata y ese poder los vuelve muy ciegos, ¿sí? Como o seguramente saber, pero No les hacerse los importa. ciegos con los temas, como es bastante duro, como ahorita esto que está pasando, volver a fumigar con glifosato, bueno, es obviamente que tiene como como otra profundidad, pero es como, hay que buscar maneras de que no todo tenga como ese impacto tan destructivo, ¿sí? Como hay una armonía, o sea, hay una armonía de que uno puede encontrar y esa armonía toca empezar a vivirla ya porque la crisis está pasando. O sea, y lo que decían, como esta pandemia es como intentar cambiar ese chip pues de que nosotros somos muy frágiles y vulnerables, ¿sabes? Como, mira lo que un virus chiquitico ha logrado ocasionar en todos estos meses. Ahora imagínate lo que podrán ser tormentas, lo que Claro, podrán ser sequías, cambios o sea, bruscos. una locura, realmente, o sea, uno ve los modelos Oye, y pero es es que como está recatastrófico, ¿no? un poco, pero yo siento que eso da esperanza también. O sea, yo he estado como en los dos grupos, el grupo resignado y el grupo no, de pronto todo va a ser diferente, porque hay harta gente moviéndose igual ya, ¿sabes? Como realmente hay harta gente moviéndose, hay bastantes países que han hecho una transición de dejar de usar combustibles fósiles, empezar a usar energías renovables, empezar a cambiar los estilos de vida, como ahí es donde yo digo como es el punto como para hacer un reinicio y articularnos todos, ¿sabes? Como unirnos todas las disciplinas, unirnos entre todos para actuar como
hay algo que es por ejemplo, la arquitectura bioclimática, y es de que desde que se diseña una vivienda se tengan en cuenta el clima precisamente para que tenga iluminación natural, para que también Claro. haya como un ciclo entre el aire que entra y el que salga y entonces esté todo el tiempo como recirculando el aire. ¿Y esto para qué? No sé, por ejemplo, para evitar en el día tener que prender bombillos y gastar energía, para evitar tener aire acondicionado, ventiladores, como algo que puede ser tan simple, pero mira lo que puede lograr, como se logran desde diferentes disciplinas, ¿sí? Como sencillamente es lo que hablábamos ahorita de lo de la necesidad de una persona, es como, mira el clima donde vas a poner esta casa, cómo puedes hacer que funcione con él, listo, te solucionas tener que consumir un montón de energía, Claro, eh, sí, no sé, siento que se adapte a todo. sí, y ahorita es un punto para hacer de todo, o sea, hay que aprender a comunicarnos entre todos, como a integrarnos y aliarnos para actuar. Eh, porque digamos que algo que hay que hacer muy marcado frente al cambio climático es, uno, mitigarlo, como intentar disminuir las causas, o sea, intentar disminuir precisamente las emisiones, intentar disminuir, parar la deforestación, eh, conservar más los ecosistemas, como que todo esto eh, nos puede llevar a es como una mejor, como sencillamente, no sé, como transición a esto natural. Entonces es como lograr mitigar, lograr como disminuir esas causas, volvernos más sostenibles en el modo de hacer energía. Pero así como hay que mitigar y hay que evitar que se empeore la situación, que ya es bastante mala, hay que también adaptarnos, porque sí o sí ya hay un cambio, sí o sí ya hay consecuencias, sí o sí ya hay efectos. Entonces, ¿cómo nos adaptamos también a un clima que va a cambiar, que está cambiando, pero cómo también lo mitigamos? Entonces, ¿cómo el lograr unirnos? Siento yo entre todos, ¿sabes? Ni siquiera desde las disciplinas, desde cada persona, o sea, todos podemos como aportar a intentar abarcar como esos dos grandes como grupos de acciones de mitigar y adaptarnos al cambio climático en la vida. Como, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en un país que depende un montón de las importaciones de alimentos? O sea, si los puntos de transporte se complican, Claro. ¿cuántas personas se van a quedar sin alimentos, sabes? Ush, me pi- Entonces, no sé, algo como eso, como hay que adaptarse a que puede haber un derrumbe y van a dejar de entrar camiones a Bogotá que transportaban alimento, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Como, ¿qué pasa en la ciudad? Entonces, ¿por qué no también tener huertas dentro de la ciudad, por Claro. ejemplo, como una medida, ¿sí? Algo como esto, como empezar a pensar en todos los panoramas y empezar a actuar como lo que yo te he dicho, yo estaba en ambos grupos y a veces me pegaba unas frustradas como de, no, o sea, somos una porquería, somos una plaga, ¿qué hacemos acá? Luego también es como ese, nada, pero si esta información está llegando es porque hay que actuar y hay que intentar hacer algo porque no puede quedar en vano, no puede quedar en vano, como el sentir esa frustración. Y también en el actuar conscientemente, porque me acordé de un ejemplo que veía, como también en el nombre de promover el cuidado del ambiente, pero que terminaba siendo irónico porque hacían la comparación de un cepillo de plástico Ujú. para limpiar, como esos que utilizan en las albercas para limpiar, Sí, sí, sí. un cepillo de plástico, y hacían la comparación con los que vendían estos cepillos ecológicos Ujú. de bambú y tal. Y la comparación era que el de plástico, sí, era de plástico y tal, pero era un cepillo que podía durar por ahí 5 6 años o hasta un poco más. En cambio el otro, que era el cepillo ecológico y tal, Ujú. pero tenía una duración de por ahí 4 o 5 meses. Entonces en un punto se volvía más ecológico literalmente tener el cepillo de plástico que estar invirtiendo en cepillos ecológicos que no terminan siendo ecológicos por todo lo que hay Pero alrededor de lo que está yo siento sucediendo. que ahí, yo siento que ahí hay que ver como cada caso, ¿no? Porque Sí, lo que digo es que a de veces en el dónde, nombre de
como Ujú. de ese cuidado, se pueden llegar a extremos y fanatismos que a la final terminan perjudicando como la misma causa. No, claro, ese es el problema, yo siento que es de todo. O sea, cuando llega a ese extremismo, se pierde completamente el discurso, eso sí estoy completamente clara. Y se Y a veces vuelve, lo que yo te decía ahorita, es como también el sustantivizar la vaina, como el ponerle un nombre, como esto es verde, esto es sostenible. Y entonces todo se vuelve también una cuestión de marketing y una cuestión como solo exacto, bajo y una de ganadora, moda. es como, sí, o sea, se vuelve algo re mal. Yo en eso sí también estoy como súper, Y entonces súper esa moda en termina siendo contra. también contraproducente al ambiente porque a la larga termina contaminando más Pues yo no diría que contamina más, ¿sabes? Depende. o Yo siento que produciendo hay que algún ver tipo de cada... desechos, porque también veía el Ujú. ejemplo con estas scooters que sí son Sí. eléctricas y tal, pero resulta que tienen una utilidad, un tiempo de utilidad no tan largo y no son tan fáciles de reciclar y como se les da tanto uso, se dañan tan rápido, entonces se termina generando un montón de patinetas que no se pueden reciclar y Ujú. en el nombre de querer Movilidad sostenible, exacto, total. terminamos produciendo una mano de desechos que ahora ni siquiera sabemos qué hacer. Total. No, eso a mí se me hace también súper absurdo y ahí es donde desde el diseño tiene que entrar esa concepción, ¿sabes? Es como lo mismo que estamos diciendo ahorita. Entonces hay una patineta, entonces que es eléctrica, venga, ya, esto es sostenible y esto nos va a ayudar a una movilidad sostenible. Es como, bueno, sí, te puedes movilizar mejor, pero lo que tú dices, ¿qué pasa con las partes? Y eso va desde el diseño. Y ahí entra otro concepto que es muy bonito, que ahorita se habla mucho y es la economía circular. Como tú desde el diseño piensas un producto para que no genere residuos, para que no contamine, o al menos que lo haga lo más mínimo posible, que se mantenga en ciclos cerrados y como yo diseño una lavadora para que cuando se me dañe yo la puedo separar en sus partes y luego puedo sacar un microondas, por ejemplo, no sé, como, ¿cómo se piensa eso? Y ahí entra esa corriente que es la economía circular, que es romper precisamente con este sistema que nos tiene así, que es la economía lineal, De ¿no? utilidad Como, programada, en donde te venden exacto. un aparato que ya está programado para que a los 3 años flaye y tengas que simplemente comprar el otro Claro, y ya. no, y está pensado para que tú lo produces, lo uses y lo desechas. Ese es Claro. el ciclo de vida de todo lo que nosotros hemos usado casi a lo largo de toda nuestra vida, como así está el chip, como eso es también algo que siento que va muy bonito y es esa corriente de intentar circular todo por más tiempo, esa corriente de, por ejemplo, el compostaje entra en eso, ¿sí? Como tú cambias ese concepto de que hay residuos y los cambias por ese concepto de verlos como recursos. Entonces yo la basura ya no la veo como basura, sino la veo como materia prima para algo más, ¿sí? Entonces yo en vez de sacar una basura negra de mi casa llena de todo revuelto, oye, yo puedo separarlo orgánico y podría tener una paca de compostaje. Oye, mira que si yo separo esto plástico podría llenar una ecobotella y podría contribuir a que hagan madera plástica, como, no sé, como intentar cerrar más esos ciclos, ¿sabes? Que no sea como lo compré, lo usé, lo boté y ya, no es responsabilidad mía, es como poner el ejemplo, por ejemplo, que tú te compras una botella de agua, tú no te estás comprando solo el agua, estás comprando literal también la botella, Claro. ¿sí? ¿Qué haces después con esa botella? La boto y ya, como es también cambiarnos ese chip a que seamos unos consumidores más conscientes, ¿sabes? Y hasta unos productores de cambiarle de residuos a unos productores por recursos y como intentar buscarle ruta, como a quién le puede servir esto, como, no sé, acá antes en mi casa botábamos pues acá mi tía toma varias medicinas, botábamos esos empaques en la basura, en un momento después los botábamos en el reciclaje y es como eso es un tipo de residuo que tiene otro manejo, entonces toca tener una cajita especial para ponerlos. Y es como el empezar a notar esas pequeñas cosas que seguramente yo no puedo decir que sí, que por hacer eso ya cambie el mundo, obvio no, pero son pequeñas acciones de ejemplo A. Y vivirlo, ¿sabes? Yo siento que solamente es vivirlo, o sea, lo que hablamos de esto de las palabras y entonces es verde y soy sostenible y es como cada cual va a su ritmo también, ¿sabes? Como una persona puede eh, comer carne y pues usar bolsas plásticas, pero se moviliza al trabajo en bici. Perfecto. La persona que es vegana o vegetariana no tiene nada que criticarle porque es que cada cual tiene su esfera, ¿sí? Puede que una persona sea súper
monto en cicla y no como carne, pero cuando se baña dura media hora bajo la ducha con la llave abierta, por ejemplo. Y es como lo que tú dices ahorita, los extremos, o sea, que ningún grupo esté contra el otro, como cada cual va a su ritmo, ¿sí? Y la idea es que todos contribuyamos de la manera que Claro. queramos y que podamos, ¿sí? Y no hay que ser, pues, el ser integral, pues será el ideal, obviamente, pero pues cada cual va al ritmo, ¿sí? Como hace poco es que vi un post de eso y me pareció muy bonito, como hasta en eso de la sostenibilidad puede haber como esa rivalidad de cosas, ¿sabes? Como de, ay, pero yo tengo esto y tú no. Como, ay, pero yo hago esto y tú, ¿por qué no tienes eso en tu casa? Como, todo se puede tornar como maluco y la idea es como que Una todo sea moda ahí también por la más que armonioso. Exacto, una moda, un título, otra etiqueta. como, ujú. Incluso Pero que pues sí, sí, a veces veo que genera distanciamientos porque entonces, ah, no, tú no eres tan ecológico, entonces ya no somos tan amigos porque vas en contra de, bueno, sí. y eso es súper mal, como, pues cada cual va a eso, es como, también va, es como uno lo interpreten, yo siento que ahora las redes son como una locura en la interpretación, porque, digamos, una persona puede subir algo de un estilo de vida que tiene sostenible y sencillamente o sea, es lo que quiere, sí. No como la otra persona lo debe tomar como, uy, pero si ves, está haciendo eso. No sé, siento que aún en esta época sigue habiendo como mucha, ¿cómo lo llamaría? Como un actuar bastante ilógico frente a lo que los demás hacen también. A la larga es como lo que dicen, como vive y deja vivir, como no estigmatizar nada ni estar ahí, pues, como lo que tú dices, menos un distanciamiento, o sea, eso sí es como, Que se vuelve tanto el pero fanatismo que lo hacen. sí, claro, ¿no? Y es que todo el extremismo Hay deslegitimiza gente que entonces, porque son veganos ya, o se porque, creen, sí, o sea, se creen diferentes o más o menos, es como, no. No, no es el sentido, no es el sentido de cambiar a ese estilo como o- tan necesario y sostenible. Pero oye, es bonito, sí, yo sí, siento sí. que entre todos o sea, crecer y cambiar, sí, como dejando de lado como todo ese tema, es como bonito entre todos empezar a hacer una transición, ¿no? Empezar a apoyarnos, empezar Y que y estas a crecer. generaciones pues también siento que de alguna forma estamos reconociendo cosas que pronto antes no, que se daban como por sentado, que estaban naturalizadas. Y ahora veo que pues hay más como conciencia al respecto y a la aproximación y al abordaje de lo que está pasando. Aunque igual todavía Uy, falta un montón. total. No, total, el poder que ha tenido ahora la voz de los niños y los jóvenes, como ahora hay un grupo que es de niños que se llama Guardianes por la Vida, que es donde está un niño activista que se llama Francisco Vera, y es un niño que, no sé, ahorita tiene 10 11 años, y tú lo escuchas hablar y ese niño tiene un poder de palabra buenísimo porque lo están viendo desde pequeño, ¿sabes? Como Porque están también es lo ya, que les va a pasar a ellos, porque los que ya están grandes y se están claro, a punto de morir, pues ya vivieron acá y ya claro, todo y bien. están exigiendo como, oiga, por favor, o sea, Dejen algo necesitamos bien. una salida, exacto, como ayúdenme, como tampoco me dejes sin nada, y es completamente lógico, Válido, como total. esas voces están tomando mucha fuerza porque básicamente están ya ahora inmersos en eso, sí, ahora tienen redes, tienen internet donde pueden estar eh, Comunicarse, como comunicándose, expresarse, aprendiendo, viendo, expresándose, conectarse, claro. conectándose en todos esos grupos que ahora hay y es como exigiendo, o sea, sabes, como que ahora que hablamos de eso, de que de pronto hay gente que lleva al extremo, yo a veces pienso como la situación realmente a veces puede exigir que seamos extremistas para salvarnos de una u otra manera, ¿sabes? Como la situación puede estar en ese tono, como hay que hacer lo que podamos. Pero sí, estas generaciones de ahora sí siento que por todo, por el tema de las redes, por el tema de lo que está pasando, están muy, muy frente. De hecho, son más las comunidades jóvenes las que exigen más a los gobiernos también, de Claro. que, de que pues
cambien, hagan una transición a algo un poco no, muchísimo más amigable con el ambiente Y con uno mismo. y con nuestra propia existencia, así es. Oye, ¿y tú como bioingeniera, qué nos puedes recomendar entonces para desde la forma individual poder aportar algo? Yo siento que es primero uno de pronto antes de evaluar, ¿no? Como es, qué vida tengo, qué vida estoy llevando, cómo estoy consumiendo, cómo estoy produciendo también, cómo me estoy desenvolviendo en este ambiente. Y siento que eso es lo primero, ¿no? Como reconocer ese punto, ese estado en el que está cada uno. Y yo siento que son pequeños cambios, lo que decía ahorita, o sea, siento que es como lo que a cada uno le vaya llamando, como siento que lo primero es intentar como conocer y a cada cual le va a llamar más una manera de actuar y cambiar, pero siento que lo primero es conocer, o sea, lo que sí recomendaría es como hay varios videos, hay varios textos, hay varios recursos ahora como para entender algo como es el cambio climático. Otra persona le puede gustar mucho el tema de, no sé, conservación también. Como siento que lo primero es como informarnos y empezar a aprender un poco y conocer este lugar donde vivimos y no dar por sentado que solo está. Y yo siento que puede ir fluyendo el actuar de cada uno, ¿sabes? Como no considero que pueda decir como algo que para hacer todos, pero lo primero sí es evaluar, intentar ser como consumidores mucho más conscientes. Eh, Todo, o sea, como intentar tener hábitos más conscientes, como que abrir los ojos realmente de lo que estamos, abrir los sentidos de lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo y cómo podemos de pronto tener acciones un poco mejores y más amigables con el ambiente. Siento que Exacto. cada cual le puede llenar, le puede llamar algo, le puede llamar dejar la carne, le puede llamar montar más en bici, Que le puede puede llamar no tener eh, hijos. hacer compostaje, no tener hijos, por ejemplo, también completamente. Entonces sí, siento que lo primero es ser un poco conscientes y empezar a interesarnos un poco más por el lugar en el que vivimos, por la tierra. Claro. Oye, Sí, muy Fabi. rico la conversación sobre el cambio climático. Ay, sí, perdón, Gracias. a veces me enredé con unos ejemplos, unos ejemplos No, mal estuvo dados, súper bien. Muchas gracias por venir a compartir de tu conocimiento. Estoy seguro que va a haber muchos que también van a desayunarse muchas cosas, como yo. ay, no, Fabi, muchas gracias. O sea, realmente es un tema que tiene muchísimas cosas y nada, en serio, gracias por tenerme acá. Espero no haber hablado mucho a veces. No, Y tremendo que vengas a eso. Para eso es este espacio, para que tomes tu lugar, tu voz y puedas comunicarnos tu mensaje. No, me encanta que haya sucedido así. no, me encanta o sea, realmente la invitación a todos es como que amemos más este lugar en donde estamos, como Y amémonos más a realmente nosotros. y a Porque, nosotros, exacto, amémonos a nosotros a través de todo. claro, a través de todo, que sea como un accionar consecuente con todo. Y cuidémonos más, o sea, yo también invito como a abrir más todos los sentidos, ¿sabes? Como ver más, como fijarse en el cielo un poco más, fijarse un poco más en este ambiente natural tan bonito. O sea, siento que eso es vivir, ¿no? Como también alineado todo el tema del mindfulness, tal vez también, de abrir los sentidos para conectar en el presente. Siento que es la mejor manera de vivir y de poder empezar a conectar para ayudar, ayudar a que la crisis no sea Climática. lo bastante grave que va a ser. Ush. Bueno. Gracias y gracias a todos los que escucharon aquí reportando desde la señal amatista.